Tema 3. Poblamiento del Perú. Desarrollo pre-inca. En los últimos años no se ha descartado la clasificación de John Rowe. Periodo arcaico. Los hombres se organizan en tribus, descubren la agricultura. Periodo horizonte temprano. Etapa en el cual se forma un estado panandino, Chavín. Periodo intermedio temprano. Periodo de sociedades que guardan la herencia cultural de Chavín de Huántar. Periodo horizonte medio. Espacio de tiempo donde se expandió la cultura huari a lo largo del territorio del Perú. Periodo intermedio tardío. Periodo donde diversas culturas con diferentes niveles de desarrollo compiten entre sí por el dominio y el poder del territorio peruano. Periodo horizonte tardío. Es la época de los incas que llegaron a expandirse en un gran imperio que abarcó Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La periodificación del Perú antiguo según John Rowe. Cronología. El periodo lítico. Comprende desde los 8000 años antes de Cristo a 10.000 años antes de Cristo. Por el norte la cultura lauricocha y por el sur la cultura toquepala. El periodo arcaico. Comprende desde los 1800 años antes de Cristo a los 2000 años antes de Cristo. Por el norte, la cultura huaca prieta. Por el centro, la cultura Santo Domingo y por el sur, la cultura Jaiguamachay. El periodo horizonte temprano o formativo. Desde 100 años después de Cristo. Por el norte, la cultura Chavín. Por el centro, la cultura Paracas, y por el sur, la cultura Pucará. El periodo intermedio temprano. Desde el año 700 después de Cristo. Por el norte, la cultura Mochica. Por el centro, la cultura Nazca y por el sur, la cultura Chanapata. Entre el norte y el centro la cultura Vicus y entre el centro y el sur la cultura Lima. El periodo horizonte medio. Desde el año 1100 después de Cristo. Por el norte, la cultura Huari. Por el sur la cultura Tiahuanaco. El periodo intermedio tardío. Desde el año 1465 después de Cristo. Por el norte, la cultura Lambayeque y Chinú. Por el centro, la cultura Chincha, la cultura Ica y la cultura Chuquibamba. Por el sur, la cultura Reino Aymara y la cultura Churajón. El periodo horizonte tardío. Inca desde el año 1532, cultura Inca. 1. Periodo arcaico y precerámico. En esta época, de varios miles de años, los grupos humanos peruanos alcanzaron diferentes grados de desarrollo, desde el primitivismo hasta formar altas culturas. Se inicia con el periodo arcaico, con el hombre nómade cazador y recolector incipiente. Posteriormente, sucedió el periodo precerámico andino, aproximadamente alrededor del año 2000 a.C. En este proceso se distinguen los siguientes grupos: recolectores y cazadores nómades, horticultores seminómades. Primeros sedentarios. Recolectores y cazadores nómades. Se extiende desde el arribo de las primeras poblaciones hasta el surgimiento de la agricultura en el arcaico temprano. Principales yacimientos arqueológicos. Piquimachay. Año 12.000 a.C. Se encontraron en Ayacucho el complejo de Pacaecasa, algunos artefactos líticos y huesos de paleofauna, por Richard McNeish, son los primeros restos líticos del Perú. Chivateros del año 9500 o 7000 a.C. Descubierta en la desembocadura del río Chillón, por Edward Lanning, representa la cantera y el taller más grande del periodo lítico andino. Toquepala. En el año 9000 a.C. Descubierta en la Cueva del Diablo en el departamento de Tacna, por Miomir, Bojovich y Emilio González, donde se han encontrado pinturas rupestres de caza de camélidos, artefactos líticos e indicios de religiosidad. Lauricocha en el año 7500 a.C. Sus vestigios fueron hallados en la Cueva de Lauricocha en el departamento de Huánuco, por Augusto Cardich. Descubriéndose restos óseos humanos, entierros funerarios, caza intensiva de camélidos y cérvidos, pinturas rupestres, deformación artificial de cráneos y artefactos líticos. Horticultores seminómades. Comprende desde la domesticación de plantas y animales al terminar el periodo de transhumancia, sin conocimiento de la cerámica. Hicieron una vida más estable en las primeras aldeas de estructura antiguas llamadas chozas. Principales yacimientos arqueológicos. Guitarrero. En el año 7000 a.C. Por Thomas Lynch, que encontró en la vertiente occidental de la Cordillera Negra de Ancash, productos de consumo como frijol, ají, payar, oca, y oyuco.
Paracas o Pampa Santo Domingo el año 6800 a.C. Fue hallado en la península de Paracas Ica, por Frederick Engel, considerado como el primer pescador con red de América, la primera aldea, el primer músico y el primer horticultor de la costa del Perú. Chilca en el año 3750 a.C. Encontrado en la pampa de Chilca, costa central de Lima, por Frederick Engel, sus manifestaciones presentan aldeas conformadas por chozas en forma cónica, rituales funerarios y grandes marisqueros. Es el primer domesticador del perro en el Perú. Primeros sedentarios. Al darse las primeras manifestaciones de una agricultura incipiente, lo mismo que al procederse una ganadería paralela con la caza, el hombre se vio obligado a construir sus propios abrigos y viviendas. Las cuevas y la transhumancia quedaron atrás y se hacen sedentarios. Principales yacimientos arqueológicos. El hombre de Tablada del Urín en el año 9000 a.C., fue hallado por Josefina Ramos de Cox. Se trata del primer poblador estable. Se han hallado restos humanos en diferentes tumbas. El hombre de Huaca Prieta en el año 4000 a.C. Es un santuario precerámico ubicado en la región de La Libertad. Fue hallado por Junius Bird entre 1946 y 1947. Es una aldea que define en el Perú el tránsito hacia la vida sedentaria y la importancia creciente de la agricultura. Representan a los tejedores andinos, entre los diseños que presenta destacan el primer cóndor andino. El hombre de Cotox en el año 4200 a.C. Se ubica en Huánuco, fue descubierto por Seiichi Izumi. En el año 1960, encontró un complejo arquitectónico religioso denominado el Templo de las Manos Cruzadas, escultura. Los hombres de Cotox domesticaron la llama y el cuy, es decir, fueron cunicultores. 2. La sociedad de Caral. El lugar más representativo del precerámico tardío es Caral. Este centro urbano y ceremonial se formó hace aproximadamente 4500 años en el Valle de Supe, provincia de Barranca, Lima. De acuerdo a Ruth Shady, Caral es la civilización más antigua de América. Caral ocupa una extensión de 60 hectáreas, la ciudad, excepcionalmente bien preservada, es impresionante por la concepción y complejidad de sus elementos arquitectónicos y espaciales, sobre todo las plataformas monumentales de piedra y tierra y los patios circulares bajos. Es uno de los 19 asentamientos urbanos de la región y su arquitectura, compleja y monumental a la vez, comprende 6 grandes estructuras piramidales. El hallazgo de un quipú, pieza textil de cuerdas con varios nudos y colores, anudado a otros ramales similares y que se utiliza para registrar y transmitir relatos, noticias y cuentas, atestigua el grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la civilización de Caral. El plano de la ciudad y algunos de sus componentes, en particular, las estructuras piramidales y el conjunto residencial de la clase dominante, atestiguan claramente la existencia de funciones ceremoniales reveladoras de una fuerte ideología religiosa. Caral, representa la capital económica de una amplia región gracias a su trabajo de agricultura, cuyos productos intercambiaba con los pescadores de la costa u otras poblaciones. Ejercía una vida pacífica, pues, no dejó restos de fabricación de armas, testimonios o evidencias de haber organizado un ejército o liderado una guerra. 3. Primera civilización. Chavín de Huántar. En el periodo conocido como formativo del mundo andino, se conoce a Chavín por la unificación cultural, producto y resultado de la difusión religiosa. Descubierta y estudiada por Julio Cetello en 1919, se desarrolló en el actual departamento de Ancash, provincia de Huari, a orillas del río Mosna. Su origen, según Tello, se encuentra en el pueblo de Arawak, desde allí sus pobladores llegaron a la cordillera andina donde su cultura se fortificó en base al alto desarrollo de la agricultura. Presenta un área de influencia que va desde la zona andina a la ceja de selva y la costa peruana. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Se construyeron grandes templos y adoratorios de piedra, distinguiéndose los edificios en forma de U, pasadizos subterráneos o laberintos, decoración con frisos y murales, plazas hundidas, etc. Destacan los templos temprano y tardío. El castillo de Chavín. Escultura. Esculpieron en piedra, sobresaliendo. Las cabezas clavas. Estela de Raimondi. Obelisco Tello. El lanzón. Cuchillo. Los ángeles guardianes o aves sagradas.
y el pórtico de las Falcónidas soportada. Cerámica. Fue monocroma, gris, marrón o negro, con decoraciones incisas, algunas botellas abombadas con gollete bastante grueso. Los motivos o figuras que representaron, por lo general, fueron colmillos, garras de puma o jaguares, cabezas de cóndores, serpientes, etc. Existen dos clases de cerámicas: rocas, huachexa, y ofrenda, cupisnique. 4. Culturas preincas. Paracas. Está ubicada en la península de Paracas, 18 kilómetros al sur de Pisco. Se dio a conocer al mundo por sus fardos funerarios que se encontraron sepultados en una hilera de montaña de arenas rojizas que penetran al mar formando una península. En 1925, Julio Cetello descubrió estos enterramientos Paracas y lo dividió en dos fases. Paracas Cavernas. Descubierto en Huaca Blanca, contiene entierros masivos y populosos, 48 fardos funerarios. Su forma es de copa invertida. Paracas Necrópolis. Descubierto en Cerro Colorado, los entierros o tumbas son de señores importantes, encontrándose en cada necrópolis pocos fardos o momias, pero bien adornadas y cubiertas con finos mantos textiles. Probablemente fue un cementerio de nobles personajes de rango político o social, manifestaciones culturales y textilería. Fueron grandes tejedores y conocedores de la industria textil, utilizaron fibra de auquénidos, plumas, algodón, cabellos humanos, fibras vegetales, así como oro y plata. Usaron tintes indelebles como material de trabajo y en sus mantos estuvieron representados algunos personajes míticos, además de peces, reptiles, aves y mamíferos. Ciencia. Tuvieron conocimientos de geografía, astronomía y medicina. Dentro del campo de la medicina conocieron la trepanación craneana. Se practicó haciendo incisiones en el cerebro con instrumentos de metal y obsidiana, cortaban en forma cuadrangular una parte del cráneo y la reemplazaban por una lámina de oro, plata o trozo de mate. La momificación de cadáveres. Se efectúa extrayendo la masa encefálica, vísceras y algunos músculos de los muertos, mediante el uso del fuego, sustancias químicas y tratamientos especiales. El cadáver era reducido y colocado en los fardos funerarios. Moche. Su centro estuvo localizado en los valles de Chicama, Moche y Virú cerca de Trujillo, departamento de la Libertad, y fue descubierto por Maxule. Sus antecesores fueron las culturas Salivar y Salivar Virú. Los mochicas estuvieron gobernados por sacerdotes que se atribuyeron poderes divinos, militares y judiciales. Asimismo, la idea belicista forma parte de la ideología mochica como una manera natural de justificar la represión y las guerras. Las ideas guerreras y religiosas constituyeron eficaces medios de poder y sojuzgamiento. Estos a su vez creían en un dios llamado Ayapaec, el Hacedor, divinidad antropomorfo fundador de los moches. Construyeron grandes obras hidráulicas, como canales, represas, diques, acueductos, etc. basándose en el trabajo colectivo. Se preparó el terreno para obtener abundantes cosechas gracias a que se emplearon abonos naturales como el guano de isla. Entre sus productos tenemos yuca, lúcuma, peíno, maní, payarés, maíz, algodón, etc. Manifestaciones culturales. Cerámica. Fue muy variada. Representan sus creencias, costumbres, modos de vida, así como escenas de caza, pesca y guerra. Sobresalen los huacos, retratos, figuras humanas que reflejan alegría, dolor, desprecio, satisfacción, etc. Predomina un perfil de sus personajes. Se les considera los más grandes ceramistas escultóricos. Fue una cerámica especial bicroma, crema y rojo. Los cerámicos tienen por lo común, un gollete a manera de estribo, la forma era globular y tenían dos tipos, pictográfica y escultórica. También tuvieron un estilo de huacos llamados eróticos, siendo un tributo a la fecundidad. Arquitectura. Emplearon el adobe en forma rectangular tal como se puede apreciar en las huacas del Sol y la Luna de forma piramidal. El señor de Zipán. También llamado el señor de la huaca rajada, su descubridor fue el arqueólogo Walter Alba, quien lo halló el 26 de julio de 1987, en el lugar conocido como Huaca Rajada, enclavada en la hacienda Pomalca, a 35 kilómetros de Chiclayo, uno de los enterramientos más importantes del país. En este lugar se halló un aposento funerario simple,
cuyos restos se hallaron en una fosa rectangular. Se encontró un collar con 10 piezas con vientre de araña y otras de cobre dorado. Son restos de un dignatario mochica de 1,65 m de estatura, de unos 45 a 55 años de edad, cuya autoridad se vislumbrada por su vestimenta y ornamentos, que llegan a 57 piezas de oro entre collares y filigranas. En su entorno se encontró vasijas de color blanco con alimentos en su interior. En total se encontraron 663 piezas que han dado nuevas luces de esta cultura. El séquito del señor de Zipán que lo acompañaron eran 2 concubinas y su celadora, un soldado guerrero, un sacerdote, un adivino, un prisionero de guerra, un fiel centinela del señor a quien le amputaron los pies. Asimismo, se encontraron restos de un niño cuya muerte fue natural. Completan el funeral un perro y una llama. Cultura Nazca. Se ubicó en los valles de Chincha, Pisco y Nazca, del departamento de Ica. Fue descubierto por Max Zule. Estudiado por Tello, Ana H. Guyton, Alfred L. Grueber y María Reiche. La capital de la cultura fue la ciudad de Cahuachi. Los sacerdotes guerreros y la casta militarista, para explorar al pueblo, montaron un estado de carácter teocrático militarista, divino y belicista. El guerrero se manifestó colonizando los pueblos vecinos y cazando cabezas humanas como demostración de dominación y valentía. Los nazcas eran conocidos como los agricultores del desierto, se desarrollaron en una región árida y desértica. Sin embargo, construyeron canales subterráneos, acueductos y reservorios. Vencieron el desierto. Manifestaciones culturales. Cerámica. Considerados como los más grandes ceramistas pictóricos de la América precolombina, hicieron ceramios con formas muy diversas. Las más típicas fueron los cántaros globulares con 2 picos cilíndricos verticales y con asa puente. Una de las características de la decoración para algunos entendidos fue el horror del vacía, que consiste en no dejar ningún espacio del ceramio sin decoración. Usaron de 11 a 16 colores, no usaron azul ni verde. Utilizaron la técnica del enrollamiento, no usaron moldes, la técnica de pintura de precocción. Representaron escenas de la vida cotidiana, realista, y también motivos mitológicos. Las líneas de Nazca. Por muchos años, un enigma que causó hasta increíbles especulaciones son las gigantescas figuras de aves, insectos y otros, que ocupan casi 50 kilómetros de largo en las pampas de Palpa y Nazca. El área de casi 350 kilómetros cuadrados. Fue descubierta en 1927 por Toribio Mejía Xespe y dado a conocer por Paul Kosok. Según María Reiche, la matemática que ha realizado los estudios más serios sobre las líneas de Nazca desde 1947, estas líneas son un calendario astronómico. Con ellas se pueden estudiar los movimientos del Sol y la Luna, los astros y los planetas. En algunos casos, marcan los equinoccios y los solsticios. Teorías. Según Mejía Xespe, se trataría de seques o caminos ceremoniales. Según Paul Kosok, sería un zodíaco andino. Según María Reiche, sería un calendario astronómico. Con los últimos estudios arqueológicos del norteamericano Joan Reinhardt, se ha demostrado que estas figuras se encuentran relacionadas a rituales del agua y su valor de uso, reforzando la teoría de María Reiche en la preocupación de los hombres del desierto de manejar adecuadamente el líquido vital y leer en los astros sobre su presencia en esta zona. Cultura Tiahuanaco. A escasos kilómetros del lago Titicaca, se levanta un monumental complejo arquitectónico llamado Tiahuanaco. Desde ahí brilló en determinado momento de nuestra historia. Logró expandirse por lo que hoy es Bolivia, el noroeste de Argentina, el norte de Chile y el sur costeño cordillerano del Perú y hasta Ayacucho donde se produjo el fenómeno Tiwanaku, Wari. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Las ruinas de Tiwanaku de la región altiplánica de Bolivia tienen carácter monumental. Han sido desde el siglo XVI descritos como cosa notable y para ver. Por Cieza de León, en 1553, y considerado como el lugar más paradigmático de América. Se utilizó piedras de gran tamaño, labradas y pulidas con gran perfección. Fueron utilizadas lajas y bloques de basalto y arenisca, en algunos casos unidas con una especie de grapas, de cobre o bronce, en forma de T o de L.
rodaban las piedras sobre otras esféricas, empujándolos con troncos y usando para este fin muchas personas. Grandes estatuas pétreas de seres míticos antropomorfos están asociados a la arquitectura. De la misma forma, portales monolíticos, como la portada del Sol y de la Luna, Acapana, se ubica en el sector sur de Tiwanaku y se trata de una colina natural, que por sus costados fue revestida con muros de piedras labradas. Tiene forma de pirámide escalonada de planta más o menos cuadrada. En su cima existe una depresión, que quizás fue un patio hundido, un reservorio. Su nombre significa cerro artificial. Kalasasaya. Su nombre significa piedra parada, y alude a la característica básica de la construcción de sus muros, es decir, enormes piedras alargadas, plantadas en el suelo a manera de estacas. En la cima hay una plaza rectangular donde fue desenterrado y está actualmente el monolito Ponce y acaso fuera el lugar original de la portada del Sol. En su lado este, presenta una escalinata monumental de 6 peldaños labrados en una sola pieza. El templete semisubterráneo. Esta construcción se ubica al este de Kalasasaya y constituye una plaza hundida de 1,70 m de profundidad. Sus muros de contención lucen cabezas clavas empotradas gracias a una prolongación posterior a manera de espiga. Se accede a la plaza por una escalinata de piedra. En medio de esta plaza, debió estar el monolito Bennett Pumapunku, ubicado al oeste de Kalasasaya. Llama la atención por sus enormes bloques tallados primorosamente y hoy desperdigados por doquier. Estas piedras están talladas y unidas con grapas. Litoescultura. Las estatuas antropomorfas en bulto, como las del atrio de la iglesia del pueblo de Tiwanaku, son de estilo realista. Otros casos presentan tipologías diferentes, tal es el caso del monolito Bennett, o Estela 10. Descubierto en 1934, que mide 7 metros con 30 centímetros, que se distingue por su pulcritud técnica y su carácter monumental. Otra notable litoescultura es el monolito Ponce, hallado en 1957 en Kalasasaya, está grabada totalmente y representa un ser antropomorfo sobrenatural. Las cabezas clavas antropomorfas son parte de esta cultura y otros de menor dimensión en diferentes partes de Tiwanaku. La portada del Sol es, sin duda, la más grandiosa de las litoesculturas, mide 4 metros de ancho por 2 metros con 75 centímetros de alto y su peso aproximado es de 12 toneladas. No se conoce su emplazamiento original, pero se cree que debió estar asociada al monumento de Kalasasaya. En la cara principal encontramos 4 hileras horizontales de figuras en sucesión. Las 3 superiores están interrumpidas por la figura principal, de tamaño mayor y sin duda la divinidad principal de Tiwanaku. Cada una de las 3 hileras superiores tiene 16 figuras distribuidas hacia ambos costados de la figura central. 8 a cada lado. Cerámica. La forma típica de la cerámica Tiwanaku es el quero, que es un vaso en forma de timbal. La palabra quero es quechua y significa madera. Este nombre es aplicado a este recipiente por su parecido a los queros ceremoniales incaicos, que sí son de madera. El quero de cerámica Tiwanaku copió el aspecto de vasos de madera contemporáneos a su tiempo e incluso anteriores, que no se han conservado por ser de madera. Otra forma utilizada es el saumerio, pebetero, al que a veces se dotaba de una cabeza escultórica de puma. Este recipiente se usaba como sahumador. La decoración es principalmente geométrica y los colores son el blanco, negro, rojo y anaranjado. Cultura Wari. La capital de Wari está ubicada a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Ayacucho. El área ocupada por la ciudad de Wari es, aproximadamente, 1.000 hectáreas y la población fluctuó entre los 10 y 20.000 habitantes. Por la sierra, la cultura Wari se expandió hasta Cajamarca, en el norte y hasta Sicuán y Arequipa, en el sur. Por la costa, llegó hasta Lambayeque y hasta Ocoña, Sihuas, Arequipa, en el sur. Las publicaciones del arqueólogo Luis G. Lumbreras son las que posibilitaron la comprensión del proceso histórico, además de poner en relieve la gran importancia que este desarrollo evolutivo tuvo y tiene para el estudio y análisis de los estudios del Horizonte Medio.
Las diversas investigaciones sobre el origen de Wari nos conducen a que fueron los Huarpa, cultura regional, que en sus primeros momentos habían mantenido relaciones con la región vecina de Ica, intercambiando productos con los Nazca, asimilando los patrones de conducta social y la cosmovisión. De otra parte también recibió influencia de Tiwanaku. Luis G. Lumbreras sostiene: Wari es una formación social que se caracteriza por un alto nivel de desarrollo tecnológico, con base tanto en una elevada producción agropecuaria como en una producción urbana de gran aliento. Se trata pues, de una sociedad urbana que en consecuencia canaliza su economía a partir de una planificación y operación urbana. Como consecuencia de esto, la ciudad se convierte en el eje motor de la producción y la distribución de la riqueza agropecuaria y manufacturera y desarrolla diversos mecanismos de acumulación de recursos generadores de la misma. Manifestaciones culturales. Arquitectura. El cronista Pedro Cieza de León consigna la presencia de grandes edificios derruidos en territorio ayacuchano, denominándolas viñaque. Los estudios realizados por Julio Cetello en 1931, ubican restos arquitectónicos dispersos por unos 10 kilómetros cuadrados. Murallas que se elevan hasta los 8 metros y 1 metro con 50 centímetros de ancho. Encierran los recintos, calles y plazas. Los muros están levantados con piedras sin labrar, cubiertas con barro y pintadas de rojo. Esta arquitectura está asociada a esculturas de piedra Wari. Textilería. La textilería de la cultura Wari tuvo influencia de Nazca, ya que se expandió hasta su territorio. Se encuentran entre los más bellos del mundo prehispánico. Entre los diseños Wari figura un personaje representado con un bastón en cada mano, una imagen de una de las deidades de la región Wari. Otros diseños utilizados en los textiles son las figuras de ave, las serpientes y los felinos. El urbanismo. Para este pueblo la necesidad de construir ciudades fue que éstas representaban poder. Otro factor decisivo es que se establecieron ciudades alejadas del centro que era Viñaque, lo que permitió una mejor gobernabilidad al dividir el poder por región, aunque la clave estaba en 3 elementos esenciales para el imperio. La comunicación entre los pueblos conquistados y el poder central. El establecimiento de ciudades dependientes de la administración central. El control de la mano de obra, para ser aprovechada al servicio del imperio. De esta forma se tenía un control total, tanto del punto de vista administrativo, religioso, cultural y militar. A pesar de que otro elemento clave en el triunfo de este imperio fue que cuando establecían una nueva ciudad, no aglutinaba a toda la población en la ciudad, sino que les permitía vivir en núcleos aislados cerca de los campos de agricultura, en donde solo se dirigían a la ciudad por motivos religiosos. Entre los centros urbanos más destacados encontramos Piquillacta, en el Cusco, centro administrativo y político más importante de la cultura Wari fortificado y que representa el urbanismo planificado. La forma de sus edificios es en algunos casos rectangulares y en otras cuadradas. Pachacamac, en Lima. Fue un centro religioso importante, llegando su influencia hasta Huancayo. Se trató de una pirámide escalonada compuesta de 6 cuerpos. Huiracochapampa, en La Libertad, el material utilizado de construcción es arenisca blanca. Su plaza es cuadrangular y atraviesa la ciudad una gran avenida amurallada. Los centros son grandes, hay galerías y calles. También hay canales subterráneos de agua. Cultura Chimú. La sociedad Chimú surge después del imperio Wari, abarcó desde Tumbes hasta Caraballo. Los Chimú fueron un estado expansionista centralizado con divisiones de clases sociales, herencia de cargos y una burocracia muy compleja. El poder lo tenía el gran señor llamado Siekik, y los Alaek, continuaba un grupo con cierto prestigio y poder económico llamado Fixla, y al final se encontraban los campesinos, los artesanos, y los sirvientes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. La ciudadela de Chanchan, enclavada en el Valle de Moche, fue el núcleo más importante de la cultura Chimú. Está considerada como la ciudad de barro más grande del mundo y ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sobre un área de 14 kilómetros cuadrados se encuentran plazas, templos piramidales, restos de palacios, construcciones intermedias, barrios populares, depósitos, talleres, cementerios en los alrededores, murallas,
Muros decorados con relieves de figuras geométricas, estilizaciones zoomorfas y seres mitológicos. Caminos e instalaciones agrícolas en la periferia, así como un vasto sistema de acueductos subterráneos y acequias construidas para traer agua desde enormes distancias que testimonian el nivel alcanzado por esta cultura extendida en la costa peruana. Su ocupación duró unos 600 años, hasta la anexión del reino al Tahuantinsuyo alrededor de 1470 después de Cristo. Cerámica. Cumplió dos funciones, como objetos de uso diario o doméstico y de uso ceremonial o para ofrendas de los entierros. Lo característico de estas vasijas es que son una pequeña escultura en la unión del gollete con el arco, un ave o mono pequeño. Las formas incluyen vasijas globulares con asa estribo y vasijas que incluyen peces, aves, animales, frutas, personajes y rasgos arquitectónicos. Usualmente la superficie es monócroma y los colores más utilizados son el negro y el rojo, en pequeñas cantidades. También se elaboraron ceramios de colores claros. En la cerámica se han plasmado muchas representaciones realistas como animales, frutos y personajes, así como escenas míticas. Metalurgia. Trabajaron el enchapado, dorado, estampado, perlado, filigrana, repujado sobre moldes de madera, etc. Con todas estas técnicas elaboraron gran cantidad de objetos como vasos, cuchillos, recipientes, figuras de animales sólidos, vacíos, brazaletes, alfileres, coronas, etc. Para realizar las aleaciones recurrieron a combinaciones de ácidos que se encontraban naturalmente. Los minerales debieron ser obtenidos de minas a tajo abierto, de los ríos y de socavones. Los metales más usados fueron el cobre, la plata, el oro y el estaño. Cultura Chincha. La cultura Chincha aparece tras la caída del Imperio Huari. El eje de esta cultura se localiza en los valles de Pisco y Chincha, uno de los valles más extensos e importantes de la costa peruana. Su capital fue Lacumbe. Antes de la presencia del Incario, el reino Chincha tuvo gran esplendor basado en una intensa actividad comercial con territorios lejanos, llamados los fenicios del Nuevo Mundo. Comerciaba con Quito y Puerto Viejo, en Ecuador actual, con Valdivia, en el sur chileno, con el Cusco y el Collao, ya en el altiplano andino. Desde Puerto Viejo, se transportaban esmeraldas, oro y muyu, las conchas del molusco Spondylus. Tal actividad comercial, parece ser que generó el empleo de una incipiente forma de intercambio utilizando no monedas propiamente, sino piezas de cobre en forma de hachas según María Rosworowski. Manifestaciones culturales. Cerámica. Se caracteriza por piezas con un denso engobe crema de tonos mate, con diseños marrones de perfil negro. La decoración es con figuras geométricas de tono textil. Algunos con pájaros y peces estilizados, polícroma, destacan las jarras. Esta cerámica se nutrirá de rasgos técnicos norteños como es la cocción reducida. Esto resultó de los sendos contactos marítimos entre sociedades costeñas. Arquitectura. Construyeron ciudades y su arquitectura estaba expresada en los templos, palacios y fortalezas que edificaron teniendo como base de estas construcciones a los adobes y adobones. Practicaron la técnica del estuco, decorando los muros con cabezas de peces, alcatraces y otras aves marinas. Alrededor de estos edificios levantaron viviendas de esteras y de cañas en donde habitó la mayoría de la población. Si bien es cierto que las ruinas actualmente se encuentran muy deterioradas, sin embargo restos de ellas las podemos apreciar en los conjuntos arquitectónicos de la Huaca de Tambo de Mora, la Centinela de San Pedro y la del Urín Chincha.